de la izquierda, cuando escribe su célebre artículo Discurso de la Revolución, discurso crítico, en medio del debate que se realiza en esos años y en el que participan destacados intelectuales latinoamericanos. Creo que cuando Bolívar Echeverría ingresa 3 años después al Comité Editorial de Cuadernos Políticos, se puede observar primero una evidente apertura al pensamiento mundial que a mí me suena a desafío. En estos momentos se habría producido una fisura en la hegemonía del discurso europeo, casi imperceptible por el momento, pero real, y con ella la superación de la servidumbre intelectual, superación que resplandece a la distancia como un relámpago iluminador. Si ustedes reparan bien, este es el inicio de un debate cara a cara con los pensadores europeos. Hay alguien entre nosotros, en nuestra América, que asume una doble radicalidad. Primero, la de la experiencia colonial, similar a la que asume Frantz Fanon en el continente africano, y segundo, la radicalidad del pensamiento mismo. Sartre, tan querido por nosotros, que no obstante haber señalado de modo rotundo la superioridad del marxismo como filosofía de nuestra época, pensaba que el marxismo requería del existencialismo para salir de su reificación. Bolívar Echeverría, distanciándose en este punto de Sartre, consideró innecesario tal auxilio y apostó por volver a un cierto Marx profundo e inacabado, aunque no sin incorporar conceptos sartreanos fundamentales, tales como el de libertad, escasez, etc. Y en él trabajó hasta constituir un poderoso dispositivo epistemológico. Dispositivo que contra toda apariencia no estaba regulado por la razón dialéctica sin más, como podría creerse, sino, si se puede decir, por el espíritu. En conexión con esto me atrevo a decir, no sin riesgo, que en Echeverría la razón siempre estuvo al servicio de la belleza. Recuerdo con qué delectación realizaba la lectura del Capital, como si en realidad examinara una obra maestra del arte. No creo que su pasión por la música fuera distinta a su pasión por la verdad y la justicia. Para mí, cuando Echeverría, discípulo brillante, se deja conducir por la mímesis, se produce en cierto modo una transustanciación hasta tal punto que ya no se puede diferenciar entre el pensamiento de Marx y el de Echeverría, a no ser por el cambio evidentemente decisivo de la problemática, si pensamos que en estos 100 años desde la muerte física de Marx, la humanidad entera se ha proletarizado y por tanto potencialmente convertida por la creciente conciencia de su propia abyección en una fuerza transformadora sin antecedentes de la historia pasada. No viene ahora resistencia y demanda de solo una clase. La fuente de la rebeldía es también femenina, indígena, urbana, universal. La novedad del pensamiento de Echeverría radica a mi modo de ver en que parte de un supuesto sociológico implícito. La humanidad entera es hoy el sujeto insurgente frente al capital, al valor que se valoriza, a esta singular máquina productiva de plusvalor económico, totalitaria, que lo mismo ocupa la conciencia y sus laberintos temporales y simbólicos que el conjunto del espacio terrestre, y a cuyo despótico comando ciertos sujetos modernos, los capitalistas y sus lugartenientes, distribuidos en las academias y los estados, han vendido su alma. De esta premisa es preciso que derivemos rigurosamente hasta las últimas consecuencias y sin temor todas las consecuencias teóricas y prácticas que sean necesarias. Bolívar Echeverría asumió en su verdadero sentido el legado de Marx desde los márgenes mismos de la vida civilizada, desde los territorios del dolor humano, desde la humanidad sacrificada. Nos corresponde a nosotros asumir el legado de Echeverría, como proponen Rosa, Rafael, Omar, David, Lama, Jorge, Juan Pablo, Luis Carlos y otros, mediante un giro que va de la amarga actitud al gozo festivo. Tarea de iniciación difícil, exigente, pues la felicidad también requiere esfuerzo.
que debe acompañar la vida entera y que se instala hoy en la Cátedra de Filosofía y Estética Bolívar Echeverría Andrade, que ya se instaló bajo su inspiración con el primer coloquio de filosofía de Quito sobre la dialéctica de la ilustración del año pasado y los cursos actuales de la FLACS, como una cátedra abierta que tiene como programa la revisión del discurso filosófico moderno desde la perspectiva de la filosofía crítica, cátedra abierta, pues en ella no deben participar como alumnos tan solo los aspirantes a diplomados, maestrías y doctorados, sino todos aquellos que desde cualquier lugar y ocupación quieran entrar en la tarea ineludible de pensar. Creo que una cátedra de filosofía formal solo será posible en unos años más, cuando algunos de los discípulos de Bolívar Echeverría hayan cumplido un proceso de estudio crítico y sistemático de sus obras y hayan realizado en suma maestrías y doctorados sobre sus aportes. Echeverría parece haberse propuesto en relación al mundo contemporáneo lo que los pensadores críticos europeos de origen judío habían pensado sobre la posibilidad de crear una cultura europea en la primera mitad del siglo XX. Creo que a su empeño reflexivo le es inherente la ambiciosa empresa de dar inicio a una nueva ilustración. No de esa su cátedra, no es ajeno a esto su compromiso, desconocido hasta hoy por nosotros, con el proyecto del equipo de López Obrador a fin de crear una plataforma teórico-política revolucionaria para México. ¿Cómo entender una nueva ilustración que no sea la de la razón instrumental de Horkheimer y Adorno en medio de la noche más oscura de la Europa civilizada? Denunciaron aterrorizados una nueva ilustración contraria a la ilustración instrumental que desde el comienzo mismo de la vida civilizada estuvo siempre vinculada a la dominación y la autoconservación y sus mitos, y que pudiera estar ahora vinculada a la realización de la utopía. Es esta, sin duda, una tarea indisolublemente ligada al pensamiento crítico, al contradecir, una tarea que se parece también a un ejercicio de iniciación muy cercano a la poesía y que jamás podrá erigirse como discurso positivo. El camino de Bolívar Echeverría es un camino de subida y ascendente, hombre de la montaña, como lo había dicho a Carlos, su hijo, y que él recuerda en el acto de despedida de su padre. Pensador crítico, no transige con dogma o fundamentalismo alguno, busca la verdad como ejercicio analítico, sí, pero sobre todo como apertura al ser y al lugar, al habla misma en el que ser se muestra y que no ceja en ningún momento en su empeño. Investigador incansable, pues discípulo de Marx, sabe que el hilo de Ariadna sirve para conducirse por los laberintos creados por el ser humano, mundo de las apariencias y la pseudoconcreción, por el que debemos necesariamente pasar para elaborar con apego a los hechos una propuesta de inteligibilidad de la intrincada realidad. Hay tantos nudos problemáticos esenciales como el referido a las ilusiones de la modernidad que han llenado el vacío de la fe perdida, ilusiones que en el terreno de la cultura política han ocupado la conciencia de los seres humanos, mitos más bien como el del progreso, la nación, la democracia, el concepto de lo político en oposición al concepto de la política, para señalar el lugar en el que puede recuperarse la autonomía del sujeto contemporáneo de la rebelión, el concepto de materialidad de la lengua en la que reside el espíritu y que supera los ensayos explicativos de la semiótica, la de Bakhtin, por ejemplo, en su definición de la cultura, el concepto de etos histórico que nos acerca mediante el barroco al drama de la resistencia de los vencidos en la historia, el concepto de valor de uso que desde el postulado de la cualidad de las cosas nos acerca a la del ser humano concreto y en contragolpe a la comprensión del proceso civilizatorio de la modernidad capitalista como un proceso regresivo y mortal que lleva a la destrucción del mundo, a la catástrofe universal, pero ante la cual, a pesar del pesimismo, es posible el salto, el paso a otro estado del ser, la defensa de la tierra, pero más allá la integración a la tierra como el destino impone, que sugiere un nuevo tratado sobre la riqueza de las naciones, de los pueblos del mundo, el advenir de un mundo de la creación, del esplendor del ser consciente. Stefan Gandler, nuestro querido amigo, que hoy nos acompaña,
que llega a América en pos de la vitalidad perdida, agotado por la simulación que se cultiva ahora de una república europea y de una teoría de la democracia comunicativa que quisiera acompañarla, la de Habermas, caso emblemático de un representante de la izquierda europea que retrocede frente al avasallador realismo de los hechos y postula, al parecer, un retorno a Kant, al pensamiento prístino de la Ilustración, como si fuera esto posible después de tanto progreso, de tanta muerte. El Stefan Glander del país de los filósofos, que se encuentra con Bolívar Echeverría y que gracias a él confiesa, vuelve a interesarse en la filosofía, autor de Marxismo Crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, obra que revisa los aportes de Bolívar. La primera quizás publicada sobre su pensamiento es el que llevará ahora este curso en esta semana sobre el pensamiento de nuestro querido amigo, que dicho sea de paso, se perteneció siempre a lo que él llamó el Círculo de Quito, que desde luego fue, en sentido estricto, pura invención, pero que ahora, espero que ahora se materialice como homenaje al que fuera el centro mismo de ese vacío. Gracias. Bueno, pues, Stefan, con ustedes entonces vamos a hacer una amistad muy estrecha con él durante estos 5 días que vienen. Espero que podamos consultarle, conversar con él, en suma, hacernos amigos de este gran amigo. Bueno, muchas gracias a Luis y a Julio y a Flaxo, que en general que me invitaron. Es un honor, aunque es obviamente una situación muy triste, como ustedes saben, Bolívar Echeverría iba a estar aquí, ¿no?, en este momento. Entonces el contexto es bastante triste, pero bueno, me da de todos modos mucho gusto de estar aquí con ustedes a pesar de las circunstancias. Quería empezar con una pequeña exposición de cómo se va a desarrollar el curso en estos 5 días y después hoy mismo voy a empezar con una introducción general al tema sobre el contexto histórico, también un poco biográfico y sobre todo también el contexto teórico de la obra de Bolívar Echeverría. Bueno, esto sería, digamos, lo que vamos a ver hoy en día. En la parte de en la parte teórica quería sobre todo basarme en un autor que ha sido muy importante para Bolívar Echeverría en su momento, Georg Lukács. Bueno, ahorita voy a hablar de lo biográfico, histórico, voy a entrar más ahí, sobre todo el texto de Historia de Conciencia de Clase, Estudios de Dialéctica Marxista, ha sido uno de los primeros textos que interpretaron Marx de una manera no dogmática, no economicista. Entonces este texto también para Bolívar Echeverría en sus años de juventud en Berlín ha sido central. Bueno, y pensaba hoy hablar en la parte del contexto teórico un poco de este texto. Y también quería mencionar algunas partes del Capital, texto de Marx también central, para Bolívar Echeverría. Y sobre todo quería ahí hablar del concepto de ideología. Aunque Bolívar no lo retoma tal cual como lo desarrolla Marx, de todos modos ha sido muy importante este enfoque de Marx sobre la ideología como aquel que hoy en día todavía hace posible que el sistema capitalista siga existiendo, ¿no? Porque la gran pregunta que también tiene Lukács y que tiene también la teoría crítica en general de la Escuela de Frankfurt, que ha sido también importante para Bolívar, la gran pregunta es por qué el capitalismo, a pesar que es obvio que no funciona, a pesar que es obvio que destruye cada vez más, en estos días, por ejemplo, el Golfo de México, que va a ser un mar muerto, quién sabe por cuántos miles de años, pero es un mar que están destruyendo, y supuestamente no saben qué hacer como parar eso. Probablemente va a ser más grande la destrucción todavía, no solamente del Golfo de México, sino con otros más que están conectados. Entonces, esto en los términos de natural, hay muchos más ejemplos, este es uno muy actual y uno muy grave. En lo social ni hablar, no sabemos que el hambre en el mundo nunca ha sido tan grande como hoy, nunca, en la historia humana, por lo menos en la medida que conocemos de ella. Entonces, obviamente el capitalismo es un sistema absolutamente destructivo, que no solamente no ayuda a organizar la vida social, sino la destruye sistemáticamente y destruye también sus bases naturales, ¿no? Entonces el capitalismo es un sistema que esto ya de alguna manera, aunque suene algo dogmático, lo diga que de alguna manera está fuera de discusión.
y nadie en su, digamos, en el pleno el juicio, digamos, en pleno capacidad de sus 5 sentidos puede defender todo ese sistema, y lo hace cada vez menos gente. Incluso el presidente de México, el señor Calderón, que seguramente no es marxista o de izquierdista, cuando estaba la crisis muy fuerte hace unos meses, declaró que hay que controlar el mercado, que la mano invisible ya no funciona, etc. Entonces esas teorías que simplemente defendían el sistema capitalista están ya, digamos, ya prácticamente se retiraron. Con esta crisis que vivimos actualmente, hay muy poca gente que todavía defiende abiertamente ese sistema, ¿no? Claro, hay gente que lo trata de manera implícita, pero es obvio, creo, es obvio que el sistema es disfuncional, y la gran pregunta es por qué a pesar de esto sigue existiendo, y porque a pesar de que es obvio desde hace por lo menos 100 años ese sistema no sirve para nada, que ni siquiera como Marx todavía podía verlo como algo que aporta algo en su momento, ni siquiera es así desde hace 100 años más o menos, poco más. Entonces, la pregunta es ¿por qué si económicamente, si materialmente, si políticamente, si en muchos sentidos el capitalismo ya no tiene que cumplir ninguna función en esta sociedad, en las sociedades en el mundo, por qué sigue existiendo? Y la escuela de Frankfurt y Lukács y Bolívar de alguna manera también inspirado en ellos dan una respuesta. Bueno, tan diferentes respuestas, y de eso mejor hablamos en los 4 días que faltan, ¿no? Y hoy también, pero la gran pregunta es esta, ¿por qué? Y la respuesta muy general, sin entrar en detalle, sería por una cuestión ideológica, aunque Bolívar lo llama un poco diferente, pero Lukács y Marx lo llamarían así. Hay una cuestión que va más allá de lo económico, directamente político, social, etcétera, que es lo ideológico, que es algo que pasa en gran medida en nuestras cabezas, no solo la ideología, es más que lo que traemos en la cabeza, pero tiene un elemento central ahí. Entonces hay una cierta autonomía relativa, se podría decir. Este concepto no lo usa Bolívar Echeverría, pero en otras discusiones cercanas existen una cierta autonomía relativa de la ideología que hace necesario explicarla, no solamente como un derivado inmediato o casi inmediato de lo económico y político y material en general, sino como algo, otra vez, con una cierta autonomía relativa. Esto va a ser el gran tema de partes de la obra de Marx, y de esto quería hablar hoy, y de Lukács, y también después de a su manera, diferente que esos 2 autores que han inspirado en ellos, en Bolívar Echeverría. Bueno, y de esto quería hablar hoy, y también, como les dije, un poco del contexto histórico y biográfico. Ya el día de mañana sería sobre la interpretación no dogmática de la obra de Marx, ¿no? Ya entrando más en la manera como Bolívar exactamente trata de entender a Marx. Uno de sus primeros libros, el primer libro de alguna manera, El discurso crítico de Marx, editado en 86 en México, en ERA, trata de este tema. Estoy convencido que hay pocos autores que han entendido a Marx de una tal manera tan clara como Bolívar Echeverría. Es realmente un conocedor increíble, no solamente en la cuestión que ahorita mencioné, también en cuestiones directamente económicas. A lo mejor saben, Bolívar Echeverría dio algunos años clases en la Facultad de Economía de la UNAM en México. Entonces, pero quería yo concentrarme más en la parte más de la ideología del ethos de la filosofía, pero quería entonces mañana hablar de algunos aspectos del discurso crítico de Marx, de este libro de Bolívar, y también de otro texto que se llama Discurso de la Revolución, Discurso Crítico, un texto que fue editado aquí en Ecuador en la revista Política y Sociedad, en 76, no sé si incluso anterior al libro que mencioné. Entonces el día tercero, que sería el miércoles, pensaba hablar de un libro de Bolívar, aspectos, obviamente siempre va a ser imposible hablar de libros completos, no alcanza el tiempo, pero por lo menos algunos aspectos, de valor de uso y signo. Digamos, valor de uso y signo, llamé así la unidad del miércoles. Pensaba ver aquí un libro de Bolívar que se llama Valor de uso y utopía. Creo que aquí se lo traigo. Sí lo traigo. Traje los que pude. Ah, no lo traje. No lo traje. Es que estuve en México donde tengo todos mis libros, pero vine aquí, estoy ahorita en una estancia en California. Entonces el problema es ahí no tengo todos mis libros de Bolívar. Y conseguí rápido los que pude en California, pero este no lo conseguí. Pero bueno, pero aquí está en la Flaxo. Entonces, valor de uso y utopía, pensaba entonces algunos elementos de este libro, sobre todo un texto que fue también antes publicado en Cuadernos Políticos, en la revista muy importante de México, de la cual Bolívar ha sido miembro de la redacción. En 84 publicaron ellos un texto que se reproduce en Valor de uso y utopía, que se llama La forma natural de la reproducción social. ¿No? Se reproduce con un título un poco cambiado en el libro,
pero es básicamente el mismo texto. Y entonces este texto, Bolívar mismo me dijo, esto ya hace algunos años, pero como en 98 tal vez, o 2000 me dijo, o 2002, ahorita no recuerdo el año exacto, más o menos 2099, me dijo que él piensa que es uno de sus mejores textos, tal vez su mejor texto. No digamos, ya hace unos años, cuando me lo dijo, pero yo también considero que la forma natural de la reproducción social es de los textos más difíciles de alguna manera, pero también mejores de Bolívar, que es también de alguna manera una interpretación de Marx, donde trata de hablar de esta dificilísima relación que hay en muchos filósofos, pero también en Marx, en una manera muy elaborada, de lo humano por un lado, lo social por un lado y lo natural por el otro. Es uno de los grandes temas de la filosofía occidental, un tema que en verdad nunca ha sido resuelto de una manera que nos satisface, creo. Yo creo que ningún filósofo realmente lo ha logrado plenamente, pero Marx se acerca bastante a una posible solución y Bolívar le da una interpretación increíblemente clara a este tema, y ahí ya entra en la cuestión del valor de uso, ¿no? El valor de uso es justamente la parte natural de la producción. Natural, esto vamos a ver el miércoles, natural no hay que entenderlo en la manera tan bruta como se usa normalmente la palabra, ¿no? Como lo natural, lo opuesto a lo social, ¿no? No sé, las mujeres por naturaleza tienen que estar en la cocina o algo así, ¿no? Este es un concepto que no tiene nada que ver con naturaleza, es un concepto social, ¿no? El problema con el concepto de naturaleza es que se usa casi siempre como un concepto social, ¿no? Pero con una ideología que trata de naturalizar algo social, ¿no? Ese es el problema con el uso de conceptos. Esto pasa, dicho de paso, también en las ciencias naturales. No es solamente el problema del discurso político o social o de las ciencias sociales. Las mismas ciencias naturales no tienen en general, salvo algunas muy pocas excepciones, conciencia de su propia función social, de su propio ser inmerso en una ideología dominante socialmente definida en una cierta época, ¿no? Y piensan que estudian directamente la naturaleza, algo que es imposible. Los seres humanos somos, por definición, seres sociales, entonces todo lo que analizamos, todo, también lo que llamamos naturaleza, es por definición ya visto desde nuestra óptica social, no hay otra manera. Es imposible, por lo menos desde una perspectiva, digamos, dialéctica, marxista, etc., es imposible hacerlo de otra manera, que comparte Bolívar en este punto, ¿no? Entonces, el concepto de valor de uso es un concepto muy importante y pocos marxistas lo han desarrollado con tanta habilidad y exactitud como Bolívar Echeverría. El concepto de valor de uso, que para Marx es central, aunque lo trabaje muy poco en términos de páginas que viene con este tema, pero al inicio del Capital dice claramente que es un concepto central para el entendimiento del sistema capitalista. El concepto de valor de uso es justamente este puente conceptual en el marxismo, en el buen marxismo, entre lo social y lo natural, donde otra vez hay que entender que el concepto de naturaleza es un concepto ya socializado, como también el concepto de sociedad es el concepto no posible de desarrollar plenamente sin referirnos a nuestros propios cuerpos, nuestra presencia física y con eso nuestra propia naturaleza, ¿no? No existe ni sociedad, ni lo social sin lo natural, ni lo natural sin lo social. En el fondo son dos conceptos que son inseparables, ¿no? En el fondo es imposible hablar de una disyuntiva de naturaleza por un lado y lo social por el otro, pero así estamos acostumbrados en la filosofía occidental dominante, impulsados también en gran medida por el cristianismo, por el platonismo, ¿no? Con estos dualismos, alma y cuerpo, etc. Entonces, el problema es que esto siempre está presente hasta hoy en las discusiones filosóficas de Occidente, y Bolívar Echeverría es uno de los pocos filósofos que creo al dar valor, al dar importancia, a desarrollar el concepto de valor de uso, parcialmente por lo menos logra superar esta falsa disyuntiva entre lo natural y lo social. Pero bueno, lo vamos a ver el miércoles, pero es uno de los temas centrales. Creo que no se ha discutido suficientemente eso de Bolívar, y creo que sería muy importante discutirlo más, porque el otro concepto que se discute más, el etos barroco, el etos histórico, va a ser el tema del jueves, no se entiende, ¿verdad? No se entiende plenamente sin entender la cuestión del valor de uso y todas esas cuestiones que ahorita muy rápidamente mencioné. En verdad no se entiende, o estamos siempre en un peligro por lo menos de eternizar ciertas cuestiones. América Latina, por definición, eternamente es barroco, algo así, ¿no? O sea, nunca diría Bolívar Echeverría algo así, que se podría malentender así su concepto de etos barroco si no entendemos la vinculación de su teoría del etos
o de los ete, como dice en plural, históricos, con la teoría del valor de uso. ¿No? Puesto aquí verlo antes. Y también, a su vez, lo del valor de uso no se entiende sin entender su interpretación general de la obra de Marx, ¿no? De ahí viene también la estructura del programa. Entonces, ya hablando del etos histórico, que va a ser el tema del jueves, etos, pues, como ustedes saben, es un concepto que se usa en muchas teorías. Uno de los más famosos es Max Weber, obviamente, que habla del etos del capitalismo, ¿no? La religión protestante como la más adecuada para el etos del capitalismo, la forma de aceptar o de vivir dentro del sistema capitalista. A Bolívar Echeverría ha sido varias veces criticado en México, no sé cómo es aquí la discusión, en el sentido que le fue reprochado desde la izquierda, desde algunos marxistas, otros pensadores de la izquierda, que él es demasiado weberiano. ¿No? Esta crítica la he escuchado en discusiones, también la he leído en textos. Yo no coincido con ella, pero tiene mucho que ver con el concepto, o más que el concepto, con el término, porque el concepto de etos de Bolívar es muy diferente que el de Weber. El término a primera vista es el mismo, con la diferencia que Bolívar introduce el plural. ¿No? Y esto no es nada más una cuestión lingüística, ¿no? Que dice etos es la palabra que conocemos en singular, yo introduzco el plural ete, ¿no? Es la palabra que él de alguna manera inventa, porque etos normalmente en el discurso filosófico hasta Bolívar, digamos, no tenía plural. Entonces, en Weber no podría haber ete del capitalismo. Él dice, el capitalismo tiene un etos. Y ese es el etos que tiene que ver mucho con el protestantismo, ¿no? Bolívar nunca diría algo así, diría más o menos lo contrario. Diría, sí es muy importante para entender el capitalismo su etos. En ese punto está de acuerdo con Weber, pero solo hasta ahí. Le dice con la pequeña diferencia que no es uno, sino tiene por lo menos 4 subformas, el etos de la modalidad capitalista. ¿No? El cuádruple etos de la modalidad capitalista le llama a esto, ¿no? Y lo distingue. Es un esquema casi matemático. Algunas veces Bolívar mencionó que de joven le gustó mucho la matemática, y la teoría de etos es una teoría casi matemática, en el sentido que él dice hay un esquema con dos contradicciones, y las combinamos, llegamos a 4, 2 por 2 es 4, eso es muy fácil, como sabes, es la base de cualquier matemática. Entonces, y ahí salen los 4, que sean 4 no es ninguna cuestión ni histórica ni filosófica en el fondo, ni cultural, es una composición teórica, casi matemática. Por lo mismo creo es genial, porque ahí, como gran filósofo también, Bolívar sabe que una construcción teórica ayuda a entender la realidad, ayuda a, digamos, no perdernos en lo complejo que es la realidad, pero no es la realidad misma, ¿no? Ahí también se parece a ciertos grandes teóricos del arte como Bertolt Brecht, ¿no? Bolívar también estimaba mucho. Bertolt Brecht siempre decía, y ahí se parece de alguna manera a Bolívar con su teoría de etos, siempre decía, obviamente si alguien va a una obra de teatro, nunca debe pensar que esta obra es la realidad. Si alguien empieza a llorar porque ahí van a matar a alguien en el escenario, no entendió nada. Porque no estamos representando la realidad, estamos haciendo un juego con la realidad, estamos construyendo algo que no es la realidad, pero para ayudarnos a entender en un segundo paso algo de la realidad. Y así es la teoría de los etes de la modernidad capitalista. Por supuesto que no en la realidad encontramos así los 4 etes, ¿no? Que Bolívar los llama el realista, el romántico, el clásico, el barroco, y el jueves vamos a ver más en detalle eso. Esto no es algo que encontramos en la realidad, no. Es algo que construye, de alguna manera, lejos de la realidad, como Brecht lo hace con su teatro épico, siempre haciéndonos recordar, no estoy hablando de la realidad, estoy desarrollando un método teórico, un modelo teórico que en un segundo paso nos ayudará a entender lo multifacético que es la modernidad capitalista, ¿no? Pero no es así que entramos de repente en tal pueblo de Ecuador o de México el etos barroco en forma pura, y nos vamos, no sé, a tal ciudad de Estados Unidos o de Alemania y encontramos el etos realista así en la calle. No es así, ¿no? Es un modelo casi matemático, pero que nos ayuda a no caer en el error, por ejemplo, de Max Weber o de Habermas, ¿no? Que mencionaste. Muchos pensadores que piensan que hay una sola línea de desarrollo en el capitalismo, y la única cosa que nos diferencia los de Estados Unidos, por ejemplo, y los de Ecuador, es que algunos están más adelante en esta línea histórica y los otros están más atrás, ¿no? Eso es lo que Weber pensaría. Marx pienso que no lo pensaría, aunque algunas frases de repente indicarían eso, pero a la vez otras frases dicen que Marx no lo piensa de manera tan simple. La teoría crítica y Lukács tampoco, creo yo. Entonces, pero Bolívar con una claridad, pienso yo, mayor
que muchos otros autores, se da cuenta que esta línea única de desarrollo histórico no existe. Ni siquiera solo hablando del sistema capitalista, ¿no? Sino hay diferentes desarrollos, no sé si paralelos es la palabra, pero que son distintos, ¿no? Que son radicalmente distintos y no tiene ningún sentido distinguirlos en términos de avanzados, desarrollados o menos desarrollados, en vías de desarrollo, países emergentes, todos esos conceptos que se inventan, ¿no? Todo eso para Bolívar no tendría ningún sentido, ¿no? Ninguno, hablar de esta manera. Entonces, eso sería, digamos, la razón, creo yo, porque desarrolla la teoría del ethos histórico, no para festejar a América Latina y el barroco, aunque implícitamente pueda un poquito eso, y a mí incluso tengo mis simpatías con esta parte, pero no es la parte central. No, la parte central es atacar ese simbolismo en la teoría del desarrollo único en la humanidad en tiempos del capitalismo. Y lo escribe en México justo en la época que Salinas, el presidente, que de joven era de izquierda y de Maduro era neoliberal, ¿no? Y todo su grupo les pasó algo parecido. Lo describe justo en esta época con todo ese grupo que todavía tiene un poco de tintes de izquierda en su discurso, aunque su política es totalmente neoliberal, habla todo el tiempo de la necesidad de modernizar a México. En esta época escribe Bolívar esta teoría, contraatacando no solamente a Salinas, sino a muchos intelectuales en México y tal vez también en otras partes de América Latina, sobre todo, que piensan que, ¿no?, el desarrollar la modernidad, tal cual como la conocemos en Europa, en Estados Unidos, etc., nos hace automáticamente más felices, ¿no? Entonces se contrapone, pero a un nivel muy alto en términos teóricos, esta teoría con la teoría del ethos histórico de la modernidad capitalista. Ya en la quinta sesión del viernes pensaba trabajar algo que interesaba a Bolívar mucho en los últimos años, sobre todo desde antes, ¿no? Pero se concentraba esto mucho ¿cuándo empezó con esto? Hace como 7 o 8 años, tal vez que, digamos, empezó antes, pero que se hizo como el centro de su obra de alguna manera, o uno de los centros, es la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, especialmente Walter Benjamin, ¿no? Empieza a traducir varios textos de Benjamin, una vez también con la ayuda con su hijo Andrés, hace introducciones, hace nuevas ediciones de este autor importante, cercano de alguna manera de la teoría crítica. Entonces pensaba, como esto también fue una de las cosas centrales de sus últimos años de trabajo, también en la última sesión hablaba un poco de eso, en el libro Vuelta del Siglo, ¿no?, que se hizo muy famoso, que además ganó, como ustedes saben, el premio importantísimo. Esa es la edición que conocemos en México. Creo aquí me dijeron también circula parcialmente también a Venezuela ha llegado, ¿no? Bueno, sí. También, ¿no? La de Venezuela. Hicieron una edición muy amplia, parece, allá a partir del premio que le dieron. Entonces, un premio importantísimo. Entonces pensaba ver al final, sobre todo lo que sobre Benjamin en este libro, y su manera como analiza e interpreta a este muy importante autor de la escuela de Frankfurt, y tiene mucho que ver esto con lo anterior, ¿no? Porque Benjamin es de los primeros marxistas, porque cuando escribe esto es marxista en sus últimos años de vida. Benjamin, siendo marxista, critica radicalmente el concepto de progreso, ¿no? Benjamin diría que el concepto de progreso es un concepto típicamente burgués. Es un concepto que mete a la clase burguesa para superar el feudalismo. Con la Revolución Francesa, con la independencia de Estados Unidos, con la Revolución de alguna manera de Inglaterra, con la independencia de los estados de América Latina, etc., la clase burguesa, para superar el poder de la Iglesia Católica, del feudalismo en general, necesita ciertos conceptos filosóficos, no es suficiente con unas buenas armas y cierto poder económico, también necesita una cierta ideología, una filosofía en su momento, y el centro ideológico de esta nueva forma de pensar es el concepto de progreso. Ustedes lo pueden ver en todos los grandes discursos de la Revolución Francesa, de la independencia de muchos países de América, etc., ¿no? En Brasil hasta lo tienen hasta en la bandera, como ustedes saben, ¿no?, el progreso. Entonces el progreso es el concepto de la ideología burguesa, el concepto central. No se entiende nada de la ideología burguesa sin este concepto. Su idea es, el feudalismo era un estancamiento terrible, por siglos no pasó nada, solo contemplaban, rezaban, etcétera, etcétera, y no se pusieron a trabajar. Y además, y lo que más les molestaba a los burgueses, no era tanto la falta de libertad, como dijeron, sino que la gente no trabajó suficiente, que el grado de explotación en el feudalismo era relativamente bajo.
¿no? Entonces la gente estaba a veces semanas sin trabajar, trabajando muy poco, ¿no? Y ustedes saben, en la Edad Media creo había más de 100 días festivos, ¿no? El catolicismo, más los domingos, más en Ecuador, ¿no? más los lunes, que de por sí tampoco se trabajaba, todo el mundo estaba borracho. Entonces la Edad Media era una fase terrible en muchos sentidos, pero a la vez también muy improductiva, si quieren, que se puede criticar también, si quieren, de alguna manera, desde la izquierda, pero la burguesía la critica de otra manera. A la burguesía le molesta ahí la falta de un grado desarrollado de explotación. Cuando la burguesía habla de progreso, sobre todo piensa, esto Marx lo dice varias veces muy claramente en el Capital, piensa sobre todo el progreso de la tasa de explotación. Es el concepto central de progreso y siempre hay que tenerse en la cabeza. Y Benjamin es de los pocos marxistas que lo resaltan en esta época como el estalinismo. Es muy fuerte este texto de Benjamin que Bolívar discute sobre el concepto de la historia es del 40 o 41. Entonces en este entonces el estalinismo y toda la filosofía que tiene que ver con él son muy fuertes en la izquierda del mundo de alguna manera, no solamente en la Unión Soviética. Entonces ahí hay la falsa idea que hasta hoy mucha gente tiene que el progreso es una idea típicamente de izquierda, un concepto típicamente marxista, ¿no? Que es una idea totalmente equivocada. De marxista no tiene nada el concepto de progreso. Marx se burla varias veces en el Capital. Marx una vez en el Capital dice, por ejemplo, si hay progreso en el capitalismo, nada más vean las estadísticas de cuántos niños se mueren en Inglaterra de pulmonía. Cada año más niños se mueren de pulmonía en Inglaterra, si hay progreso, ¿no? Esa es la burla que hace Marx todo el tiempo, el concepto burgués de progreso. Entonces, pero otra vez, aunque Marx se burla terriblemente de la ideología del progreso, en la ideología burguesa, en la filosofía burguesa, hay como la falsa idea en muchos izquierdistas que lo único que tenemos que hacer es radicalizar el concepto de progreso. Ellos prometen progreso, pero no lo dan, nosotros sí lo vamos a dar. ¿No? Ellos hace 20 años que todo va a ser mejor, hoy nosotros prometemos lo mismo con la diferencia que sí lo vamos a cumplir. En 20 años todo sí va a ser mejor, ¿no? ¿No? Pero tampoco vamos a decir que hoy mismo, ¿no? Sino también 20 años, pero la diferencia es esta, nosotros sí cumplimos porque sí empujamos el progreso. Entonces Benjamin, y fue muy mal visto en su momento por mucha gente por eso, lo consideraron incluso anti-marxista por eso. Yo no pienso que ha sido los mejores marxistas y creo que Bolívar pensó muy parecido, aunque en este punto nunca hemos discutido exactamente cómo interpretar a Benjamin como marxista, ¿no? Pero a partir de sus textos pienso que él también lo ve así. Entonces que Benjamin entiende que Marx, aunque de repente sí habla también positivamente del progreso, sí lo hace también, Marx es contradictorio en este punto. De todos modos, en el fondo o en el centro filosófico de su obra, sobre todo el Capital, que es de alguna manera, así podemos decir, siempre mi gran maestro de Frankfurt, Alfred Schmidt, siempre decía que la obra más filosófica de Marx es el Capital. A pesar que normalmente se piensa que los escritos de juventud son los filosóficos y luego Marx maduro es el económico, Schmidt siempre decía, no, el verdadero filósofo, Marx es el Marx del Capital y de los Grundrisse, ¿no? El texto anterior al Capital. Entonces en el Capital, si vemos la estructura, cómo lo organiza, hay un cierto progreso en el Capital. El progreso es que Marx progresivamente destruye cada vez más elementos de la ideología burguesa existente sobre nuestra realidad. Entonces, esto es un progreso, si quieren, pero un progreso de alguna manera que es un retroceso, porque cada vez que hemos pensado esto, ya lo cancelamos, luego pensamos esto, poco a poco, después se diría que a lo mejor se deconstruye, aunque este término tiene ya una connotación diferente, pero destruye, ¿no?, elementos de la ideología existente, puesto el subtítulo del Capital es crítica a la economía política. Marx no llama su obra una nueva teoría económica, una nueva economía política, es una crítica a la economía política, es un texto, digamos, regresivo en el sentido de criticar lo existente, ¿no? Destruir las ideologías, las falsas ideologías existentes, y creo que este método, de más que construir un maravilloso modelo único como quiere hacerlo Habermas, y antes lo hacía o lo Hegel, o lo intentaba Hegel, y a su manera también Kant, no construye el gran modelo que nos explica la humanidad, la historia y todo eso en su totalidad. Esto no ha sido el intento de Marx, Marx ataca lo existente, la ideología existente. Y creo que y también la escuela de Frankfurt hace eso, ¿no? Básicamente lo que hacen es destruir una y otra de las existentes falsas ideologías sobre nuestra realidad, y Bolívar creo en el fondo hace algo muy parecido.
creo también la obra de Bolívar Echeverría no se entiende si no entendemos que sobre todo es una obra crítica, destructiva, en el sentido de destruir ideologías existentes, más que construir un gran sistema filosófico. Ahí creo que Bolívar coincidiría con Adorno, de la Escuela de Frankfurt, que Adorno siempre diría, en las conexiones actuales, en esas conexiones de la sociedad capitalista, la totalidad siempre es lo falso. Y no solamente hablando de la totalidad materialmente existente, sino también la teoría como la totalidad. ¿No? De la teoría que trata de entender en todo, ¿no? Desde, no sé, desde los genómanos de un ratoncito hasta lo más complejo de la teoría económica, ¿no? Esas teorías grandes que toda la gente las quiere desarrollar. Adorno diría que esas teorías por definición son falsas, porque hoy en día no estamos en condiciones, no que no sería deseable tener la gran teoría, que es imposible, porque estamos tan ideologizados en esta sociedad actual que nadie, ni el pensador más inteligente, más lúcido, mejor formado, puede hacerlo. Lo único que podemos hacer es otra vez destruir ciertos elementos que nos impiden ver la realidad. Y creo que eso es en gran medida también el proyecto, por lo menos yo lo entiendo así, de Bolívar Echeverría, no construir una teoría única, sino atacar las existentes teorías únicas, ¿no? Y por uno y otro lado, ¿no? Atacar así obviamente una cierta línea de desarrollo en el programa, traté un poco de esbozarla también, pero en el fondo, y el programa obviamente son 5 días, es una reducción, obviamente la obra de Bolívar es muchísimo más amplia. Entonces es una construcción que yo hice un poco para dar una cierta orden, una cierta estructura, una orden a este curso, pero es un poco forzado. Háganse cuenta que no es, en verdad la línea que yo tracé ahí no es tan simple, ¿no? En realidad la obra de Bolívar es mucho más compleja y da mucho más vueltas que aquí podría aparecer con este programa. Lo hice, no sé, porque así luego se hacen los cursos, ¿no? Para que aparenta que tenga lógica, ¿no? Y tenga estructura y que no estoy totalmente confundido, ¿no? Pero hay un cierto engaño en este programa, lo he advierto, ¿no? En verdad la obra es más compleja y tiene, como también la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, la Escuela de Frankfurt tiene como diferentes puntos de ataque, ¿no? Que a veces ni es tan claro cómo están conectados los dos textos, ¿no? Porque a veces cambia el enfoque y ataca de otro lado la ideología existente, y uno tiene después que ver cómo reconstruye y cómo están vinculados los dos temas, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? En un curso de 5 días explicarlo con esta complejidad. No lo voy a lograr, pero les advierto, ¿no? Que va a haber una cierta simplificación aquí, que a lo mejor el mismo Bolívar se hubiera quejado de ella. Pero bueno, así pasa, ¿no? Entonces, no quiere decir esto. En verdad, si ustedes mismos ojalá ya lo tuvieron o lo tendrán un día, lea ya con más calma toda la obra de Bolívar, se van a dar cuenta que la cosa es muchísimo más compleja y no tan bonito, ¿no? En una sola línea desarrollada como lo traté de exponer. Y no lo digo ahorita como una crítica a la obra de Bolívar, más bien lo digo como una autocrítica del programa y como para hacer esta paralela que existe, creo, entre él y Benjamin, y él y la teoría crítica en general, que también siempre tenía una manera más o menos fragmentaria de escribir, ¿no? Entonces, la mayoría de sus libros son, en verdad, ensayos que juntan, ¿no? Ensayos que, claro, es un prólogo, donde trata de darle una conexión a todos los textos, pero son ensayos que no necesariamente tienen una vinculación inmediata uno con el otro. Es un carácter fragmentario. Tal vez el discurso crítico de Marx es un poco menos esto en su primer libro. En sus posteriores creo que siempre ha sido así, pero otra vez es algo típico de esta manera de pensar. La idea es que detrás de eso, que lo fragmentario hoy en día es la única manera de sacarse de la realidad sin construir falsamente el gran edificio armónico. Pero bueno, ese es sobre el programa, ya hablé mucho entonces sobre eso, pero bueno, para que tengan un poco una idea de cómo el curso iba o pensaba yo desarrollarlo. Entonces, ahorita pensaba entonces empezar con el contexto histórico y biográfico. Es que no estoy seguro en qué orden hago las cosas, porque también traje un pequeño texto que escribí, pero no sé si es bueno, no estoy todavía seguro si lo voy a leer o no, pero también es introductorio. Pero voy a primero y después de lo decido, pensar porque decidido según cómo veo a ustedes si ya están muy cansados o no, porque luego un texto leído cansa más todavía. Pero entonces pensaba hablar un poco sobre el contexto histórico y después hablar sobre lo de Lukács y Marx con más detalle. Entonces el contexto histórico, no sé qué tan conocido es para ustedes, ¿no? Bolívar Echeverría nace el 31 de enero en 41 en Riobamba.
que ustedes me imagino conocen, yo todavía no. Entonces, ojalá que pronto sí. Entonces, él está, como mucha gente de su generación, muy inspirado posteriormente por la Revolución Cubana. Como ustedes saben, me imagino mejor que yo, ha sido algo muy importante para el mundo entero, pero sobre todo en América Latina. Tuvo obviamente un impacto muy fuerte, sobre todo en ciertos grupos de jóvenes de este entonces. Pues Bolívar era uno de ellos, ¿no? Tenía un grupo de amigos con los cuales discutían, etc. Y al mismo tiempo había otra fascinación, que era una fascinación más filosófica, que tenía que ver sobre todo por el existencialismo en su momento, ¿no? El existencialismo, Unamuno, Sartre, Camus y Heidegger, por ejemplo, leyó en este momento con sus amigos, ya estando en Quito. La familia se cambió a Quito, también algunos de ustedes lo saben mucho mejor que yo. Entonces, yo una vez le pregunté en la entrevista que le hice, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo puede uno estar fascinado por la Revolución Cubana y al mismo tiempo por Heidegger, ¿no? Eso ha sido siempre un pequeño punto de desencuentro de yo, porque aunque oficialmente soy de Austria, sí, mi socialización es más de Alemania, y ante todos en la época del nazismo Austria ha sido parte de Alemania, la mayor parte por lo menos del tiempo del nazismo. Entonces, para nosotros en Alemania, leer a Heidegger, ¿cómo decirles? Es algo hasta físicamente imposible, ¿no? Cuando somos de izquierda, ¿no? Realmente, a mí hasta nada más ver un libro de Heidegger me produce realmente una repugnación física, realmente física. ¿No? Porque sé que ha hecho este señor, ¿no? Sé que él mismo, siendo rector de la Universidad de Friburgo, excluyó los maestros de origen judío, los alumnos de la universidad. Su propio maestro, su gran maestro Husserl, el primer día que Hitler estaba en el poder, Heidegger se encuentra con Husserl, que estimaba muchísimo como filósofo, muchísimo de la filosofía de Heidegger en el fondo es de Husserl, o inspirado en Husserl por lo menos. Entonces lo encuentra el primer día de toma de poder de Hitler. Todavía los nazis no están en las alcaldías, ¿no? La policía todavía no está controlada por los nazis. Los nazis todavía no tienen el poder real. Están en Berlín, en el gobierno, pero todavía no tienen el poder real. Este día Heidegger se encuentra con Husserl en la calle y se voltea, no lo saluda, ¿no? Ya lo olvidó. Nada más lo digo porque hay el mito entre los heideggerianos mexicanos, por lo menos, que Heidegger fue obligado a ser nazi. Esa es una vil mentira, ¿no? Heidegger fue al 100%, como muchos otros filósofos alemanes también, pero Heidegger es el más famoso, ha sido al 100% nazi, totalmente convencido. Todavía en los años 50 de la revista Spiegel le preguntó, señor Heidegger, ¿qué piensa usted, ¿no? de su participación en el nazismo? Dice, bueno, yo no veo exactamente el problema, ¿no? Todavía 5 años después del fin del nazismo. Entonces, para mí fue muy difícil entender cómo es posible que alguien es fascinado por la Revolución Cubana y al mismo tiempo lea Heidegger. Es algo, y tardé años en entender que simplemente la cosa aquí es diferente, ¿no? Es que sí, América Latina está lejos, ¿no? Por suerte ha quedado lejos, porque los nazis tenían el plan de llegar hasta aquí. Y tenían ya un plan muy bien de qué hacer con cada grupo étnico, tenían sus especialistas para eso. Ya para América Latina no tenía elaborado, este grupo lo matamos, el otro grupo lo mandamos a Siberia, querían mandar varios grupos de aquí de América Latina a Siberia, a ver qué hacen allá, etc. Entonces tenían planes ya muy detallados, porque tenían plan para el mundo entero, y hubieran matado a la mayoría de la población de América Latina, este era su plan. Algunos directamente, otros en Siberia, no por hambre y frío, pero bueno, pero nunca llegaron, ¿no? Históricamente no llegaron, y bueno, qué suerte, ¿no? Que tuvieran ustedes aquí, o las generaciones anteriores que no llegaron. Entonces esto realmente cambia las cosas, no han llegado. Entonces su política asesina aquí quedó como una información, ¿no? Un conocimiento histórico, pero no algo que los vecinos, los amigos, los papás de la novia, etcétera, han estado en eso. Yo tuve 11 años con una mujer que levantaron toda la familia, ¿no? En los campos, etcétera. Entonces, para mí, ¿no? Y para muchos de mis amigos en Alemania simplemente es imposible, ¿no? Leer a Heidegger, realmente no podemos, ¿no? Nos da problemas, como dije, hasta físicos, ¿no? Entonces, aquí es diferente. Entonces, con los años entendí eso. Para Bolívar Echeverría, aunque sabe todo eso, como muchos otros también es diferente. Y claro, lo que también me calmó un poco es que Marcuse también era heideggeriano en su momento. Aunque Marcuse después del nazismo sí rompe con Heidegger, ¿no? Pero antes del nazismo lo ha sido, y tarda un rato. Para Marcuse es muy difícil el proceso de alejarse de Heidegger. Por fin lo logra, pero es bastante difícil. Pues todo esto me calmó un poco. De todos modos, eso es lo interesante en la biografía de Bolívar Echeverría, esta confrontación de dos cosas desde mis puntos totalmente opuestos, ¿no? Un momento liberador, ¿no? Y un autor
con el cual tengo mis problemas por las razones que expuse, y le pregunté a Bolívar y él me dijo, bueno, lo que conecta a los dos, porque dije, ¿qué conecta Heidegger con la Revolución Cubana? Me dijo que la conexión es la radicalidad. Esa fue su respuesta. La radicalidad, los dos son poetas muy radicales. La Revolución Cubana quiere construir el nuevo hombre, ¿no? Una sociedad totalmente nueva, etcétera, salirse de toda esta historia del imperialismo, del capitalismo, y Heidegger a su manera quiere salirse de toda esa tradición de cierta filosofía occidental, ¿no? Quiere construir una filosofía radicalmente nueva, y ahí para Bolívar, así por lo menos me lo dijo en esta entrevista que hace muchos años le hice, me explicó, ¿no?, esta conexión que para mí a primera vista era invisible, ¿no? Entonces, y claro, yo como, aunque tengo yo mis propias opiniones sobre eso, entiendo que desde obviamente la perspectiva latinoamericana no es la misma, ¿no? Otra vez porque las formas de represión que aquí se han vivido, las maneras como el imperialismo ha llegado aquí han sido diferentes como ha sido en Alemania, ¿no? En Europa en general. Sí lo sé, y en ese sentido, digamos, esto ha sido como un punto, parece muy importante al inicio del desarrollo político, de conciencia política y filosófica de Bolívar, ¿no? Esta doble orientación en lo político, Revolución Cubana y cosas, digamos, parecidas en esta dirección, ¿no? Hay otros, ustedes saben, había muchos más movimientos guerrilleros en América Latina, por un lado, y por otro lado, el radicalismo del existencialismo, que empezaban con Sartre uno a uno, pero después se concentraron sobre todo este grupo de estudio en Heidegger. Y por eso, una vez me dijo Bolívar, en la misma entrevista, se fue a Alemania, ¿no? Pues también es importante todo este detalle de Heidegger. Se fue a Alemania no por un interés general por Alemania, por lo menos así me lo expuso, sino específicamente en los 60s, ¿no?, para estudiar con Heidegger, ¿no? Y consiguió una beca y llegó a Friburgo, donde Heidegger todavía era maestro, pero Heidegger, si yo entendí bien lo que me dijo aquel día Bolívar, creo que nunca entró en ninguna clase de Heidegger, porque Heidegger, aparte de todo lo que ya mencioné, era también ya grande de edad, muy arrogante también, y además Bolívar vino de América Latina y le dijo que no, que aquí solo entran estudiantes de doctorado a sus clases, que son Oberseminar. Dijo Bolívar, es como un seminario superior en español, ¿no?, que aquí no entra cualquiera, ¿no? ¿No? Aquí entran solo los que ya tienen años, ¿no?, en estas discusiones. Entonces Bolívar, medio decepcionado, parece, según lo que me contó, se fue a Berlín, ¿no?, porque además Friburgo es una ciudad bonita, tiene sus cositas lindas, pero es aburrida, entonces no pasa gran cosa. Entonces, y además en el Instituto Goethe, donde él tenía su beca, ahí tenía que ir por su beca, querían que él duerma ahí mismo, medio acuartelado, los estudiantes extranjeros, y en Berlín él se había enterado, el mismo instituto era mucho más libre, permitía que vivían donde querían los estudiantes becarios extranjeros. Entonces, además sabía que en Berlín había mucho movimiento político, de izquierda, etc., ¿no? La ciudad dividida además, que también tenía como algunas cosas interesantes. Entonces fue a Berlín, y yo en lo personal pienso que fue una decisión muy buena, aunque fue un poco forzado por Heidegger, pero qué bueno. Entonces de alguna manera Bolívar fue obligado, no sin obligado, pero sin obligado, y además tomó la decisión por el conocimiento que sabía, por lo que sabía de Berlín y de sus movimientos políticos, fue allá, y este fue otro paso muy importante, porque ahí conoció todo un grupo de jóvenes de izquierda, ¿no? El más famoso es Rudi Dutschke, a lo mejor ya escuchaste el nombre. Dutschke, que el otro día estuve investigando en un archivo en Alemania y encontré una carta de Bolívar muy bonita que le escribió ya después desde México a Dutschke, ¿no? Es realmente muy emocionante este tema. Creo que ha sido muy poco estudiado, debería hacerse todavía cómo era exactamente la inclusión de Bolívar en el movimiento alemán. Lo hice un poquito cuando escribí este libro, ¿no?, sobre Bolívar de Sánchez Vázquez. Pero yo creo que las tesis que mencionaste, que deberían escribirse sobre él, creo también sería interesante esta parte biográfica, porque tiene mucho que ver con su teoría de desarrollo, ¿no? Es esta parte biográfica de cómo se involucra con esta gente, porque es muy difícil estudiarlo por varias razones, pero una razón es que en Alemania, donde se han publicado varios textos sobre el 68 alemán de Berlín, etc., tienen una visión como en general se tiene en el primer mundo, en el sentido que el primer mundo es autosuficiente, no necesita los otros países, que es una visión totalmente equivocada, por supuesto, en todos los sentidos, ¿no?, económico, etcétera, cultural, ni hablar, pero también en el sentido político muy concreto del 68. Bolívar mencionó en una de las pláticas o entrevistas que tuve con él sobre este tema, que las primeras manifestaciones en Berlín en los 60s era organizado casi exclusivamente por extranjeros,
él me dijo, y se lo creo, porque tengo experiencias muy parecidas después, sobre todo en París, donde tuve mucho contacto con movimientos de París, y ahí casi todos los movimientos originalmente fueron organizados por estudiantes hijos de exiliados o emigrados, ¿no? Entonces no me extraña lo que dice Bolívar, dice casi todos que hicimos la primera manifestación que era en contra de Moshe, ¿cómo se llama? Chombe, ¿no? El dictador de un país de África, ¿no? Esta manifestación llegó a Berlín, este dictador, y dice Bolívar, casi todos los que lo organizaron eran gente del llamado tercer mundo. Al inicio algunos estudiantes africanos que dijeron, ¿cómo invitan a este dictador aquí? Chombe, y luego se juntaron con estudiantes de América Latina y de otros países, entre ellos Bolívar, que organizaron la primera manifestación importante en los 60 en Alemania, como antes del 68, pero según Bolívar fue como el inicio del movimiento en Alemania. Y dice que eso nunca se menciona. Yo he revisado, según yo, todos los libros que hay sobre el 68 alemán nunca mencionan ese dato, nunca. Porque en el primer mundo tenemos la idea que somos autosuficientes. No necesitamos algunos estudiantes que llegan, no sé, de Ecuador, de África, de Asia, etcétera, para empezar un movimiento. Eso es como un insulto. Es un insulto decir un alemán que necesita un ecuatoriano para politizarse, ¿no? Esta idea no cabe en la cabeza ni siquiera de la izquierda más radical. Dicho de paso, puesto me fui de Alemania. Pues ya no aguanté esta cerrazón. Hay un provincialismo, ¿cómo se llama esto? Provincialismo, esa palabra me gusta tanto que hasta se me olvidó cómo se pronuncia, ¿no? En Alemania tan fuerte. Yo sé que esto no me lo van a creer, ya lo sé, porque hay la idea bueno, no los conozco, no discúlpenme que hablo así, pero por lo menos en México temo que, ojalá que sí es diferente. Pero en México, voy a hablar de México, pero en México por lo menos nadie me lo cree. Cuando ahí digo estas cosas sobre Alemania, no se pueden creer que tan retrógrada es la cultura política alemana, pero es, ¿no? Ahorita no es el tema, no voy a hablar más de eso, pero realmente lo es, y eso hace tan difícil estudiar qué pasó con Bolívar en esos años en Alemania, porque la situación intelectual de hoy hace imposible saberlo. Porque nadie va a hablar de un ecuatoriano en Berlín, esto me interesa. Aunque haya sido unos amigos cercanos de Dutschke, aunque Dutschke mismo lo menciona en varios de sus textos en este archivo que es de Hamburgo, ¿no? Aunque de varias otras fuentes sé, porque luego investigué también por otras partes, uno tiene que hacer esto, no solamente confiar la palabra, no es que desconfíe la palabra de Bolívar, pero en la ciencia uno siempre tiene que buscar más fuentes, lo hice, y de varios otros lados fue confirmado la versión de Bolívar, que él ha sido varios años muy cercano a Dutschke, muy importante en las discusiones sobre la relación entre el primer mundo, el tercer mundo, etc. Y nunca, o casi nunca se menciona. Ahorita encontré un libro de Estados Unidos, donde una nota al pie de página lo menciona de repente a Bolívar Echeverría. Ahí los gringos son un poco más hasta abiertos que los europeos. Yo sé, esto no hay que decirlo en América Latina, pero no diría por esta frase, pero bueno, así es. A veces los gringos, o perdón por la vulgaridad de los estadounidenses, a veces como también de alguna manera son excluidos del eurocentrismo, porque lo son, ¿no? Ahorita tuve algunos meses de estancia en California y entendí más esto como de alguna manera Estados Unidos para nosotros los europeos es también algo como casi tercer mundo. Yo sé esto aquí, parece cerrado que lo digo, pero sí lo vemos así en Europa. Entonces tal vez Estados Unidos, a pesar de lo terrible que juegan, qué papel terrible juegan aquí en América Latina, sé que lo hacen, no quiero ahorita negar esto por nada, pero de todos modos tienen una situación diferente en relación al tema del eurocentrismo, ¿no? Es como una cosa aparte de Estados Unidos, no tampoco es el tema. Lo que quiero decir, en Europa, y por lo menos en Alemania, no hay ningún solo texto donde son capaces de analizar no solamente la relevancia de Bolívar Echeverría, sino la relevancia de los estudiantes tercermundistas, no la palabra fea, en el movimiento de Berlín. Digo que esto nunca se estudia, ¿no? A menos que haya una revolución en Alemania, ¿no? Pero antes no, pero es en dado caso se podría hacer desde aquí, ¿no? Y sería muy importante, no solamente por Bolívar, sino en general para reinterpretar la historia europea, ¿no? Porque los europeos tienen la convicción que se hacen a sí mismos, hasta hoy, no ha entendido, ¿no? Comemos ahí la papa, la nutrición básica de Alemania es la papa, pero están convencidos que la papa es algo alemán, ¿no? Si ustedes dicen que la papa viene de aquí, no les van a creer, pensar que están inventando, alucinado, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir con todo eso, el tema es muy importante porque Bolívar ahí se confronta con algo muy atípico. ¿No? Esa situación en Berlín, que es una ciudad atípica, es dividida, como ustedes saben, la parte occidental, que es la capitalista, y la parte oriental, que está en la parte
declaradamente socialista. Entonces esta ciudad es muy interesante. Gente como Dutschke, por ejemplo, viene de la parte oriental. Él se socializó ahí, que sale de ahí porque no le gusta la represión política que había en el estalinismo, pero a la vez tiene una formación marxista, a pesar que ha sido algo dogmática, de todos modos tiene esta formación, ¿no? Con todos sus defectos, que tiene una formación mucho mejor en el sentido que los del occidente. Entonces en Berlín, como hay mucho intercambio entre los dos bloques, de alguna manera estos estudiantes jóvenes logran sacar en esta confrontación de los dos sistemas lo mejor, digamos, ¿no? En esta confrontación logran superar un poco las limitaciones ideológicas de la parte capitalista de la ciudad, como también de la parte del socialismo realmente existente, como lo llamaban, ¿no? Entonces Berlín realmente es una ciudad muy productiva en ese sentido, en este momento. Todavía al inicio el muro de Berlín no está totalmente cerrado, lo es más o menos, pero todavía hay para algunas personas manera de ir y regresar, etcétera, sobre todo de los que viven en la parte occidental, hay posibilidades de ir a la parte oriental. Entonces esta ciudad además tiene leyes mucho más libres, ¿no? Que el resto de Alemania federal, porque Berlín es considerada zona de ocupación, y aunque suena zona de ocupación como algo muy represivo, era la ciudad más libre de Alemania, porque las leyes de ocupación eran mucho más libres que las leyes de la Alemania federal. Bueno, los bares en Berlín se acaban como a las 3 de la mañana y en el resto de Alemania a medianoche, ¿no? Porque es también algo chistoso, porque los estadounidenses, por una razón que nunca entendí, permitieron en Berlín una libertad que en su propio país nunca permitía, ¿no? En Berlín algo querían comprobar que el capitalismo es una maravilla, o no sé qué hacían ahí, pero por alguna extraña razón daban libertades que nunca habían dado a su propia población, a la población de Berlín occidental, ¿no? Entonces era una ciudad muy específica, no había obligación del servicio militar o situaciones especiales, etc. Entonces era una ciudad donde mucha gente de izquierda se juntaba, y en esta situación llega Bolívar Echeverría y se tiene un proceso de politización, gracias, y tiene a la vez un proceso de discusiones teóricas, filosóficas, ¿no? Muy, muy importante. Bueno, entonces después, claro, en el 68, si me acuerdo bien, o 67, creo que nunca me lo dijo exactamente, Bolívar está obligado a salir de Alemania, ya no le dan la visa nuevamente. Más hacer algo muy interesante, y Alfred Schmidt, que mencioné, con el cual estudié mucho en Frankfurt, siempre insistía en este punto, de decir que esta habría que analizar más, porque Marx bromea mucho con referencias religiosas, teológicas, las hace muchísimo en el Capital, y aparentemente son bromitas, ¿no? Le dice el alma de la mercancía es su valor y su cuerpo es valor de uso, ¿no? Pero dice una y otra vez cosas después del estilo, y Schmitt me decía, eso es más que una broma. ¿No? Es lo chistoso en Marx, cuando si es una broma, como decía, la conciencia todo el mundo se toma en serio, y cuando dice algo muy en serio, pero con un poco con tono de broma, como lo del alma y el cuerpo de la mercancía, ya todo el mundo considera broma, ¿no? No todo el mundo, pero mucha gente. Entonces, claro, Marx tenía esta idea, de alguna manera, tal vez, no es casual que Marx usa ahí el cristianismo como la religión a partir de la cual se puede entender más el capitalismo, porque Marx, y lo dice también varias veces en el Capital, está convencido, eso no es la idea de Weber, es la idea de Marx, que el capitalismo sin cristianismo no funcionaría tan fácilmente. ¿No? Esto Marx lo dice, pero hay la diferencia de Weber, y más cerca de este punto de Bolívar, Marx no diría que es el protestantismo, sino dice cristianismo en todas sus vertientes, ¿no? Entonces ahí se parece Bolívar mucho más a Marx que Weber. Entonces, Marx diría eso, ¿no? Que de alguna manera este platonismo que divide el mundo, ¿no? En cuerpo y alma, lo físico y lo otro, lo metafísico, lo no sé, etcétera, etcétera. Entonces esta división también, ¿no? es real y a la vez no. Es real en la medida que así es la sociedad. Y si no la aceptamos, no vamos a ser capaces, o no sé si no, pero vamos a tener grandes problemas para vivir en esa sociedad. A lo mejor terminamos en el manicomio, o no sé dónde, ¿no? En la cárcel, o en otro lugar peor, ¿no? Entonces, eso es casi imposible, o digo casi porque siempre es peligroso, ¿no? Hacer afirmaciones totalmente así omniabarcantes, pero aparentemente es imposible vivir en esta sociedad sin aceptar esta división de cuerpo y alma, valor, bueno, el valor de uso, lo físico, lo no físico, todo eso, ¿no? Pero a la vez es algo que solo es verdadero en esta sociedad.
Y eso es la falsedad de esta idea, porque en general se plantea como algo eterno, suprahistórico, que existe en todas las épocas, en todas las situaciones, ¿no? No se dice normalmente, por ejemplo, ningún cura capitalista diría, como vivimos el capitalismo, ni modo, tenemos que crear una división de cuerpo y alma, ¿no? Y como vivimos en el capitalismo, tenemos que aceptar que hay que, ¿no? Todo eso, ¿no? Sería un cura ya, digamos, materialista, ¿no? Se diría eso, ¿no? Entonces no lo va a decir. Entonces, ese es el problema que, y a la vez, pero tampoco es tan fácil, porque aparentemente esta sociedad ya es eterna para siempre. Pues no es así nomás decir en el capitalismo, porque aún si digo en el capitalismo, podría yo implícitamente decir aquí, así ha sido diferente antes, pero así va a ser de aquí para siempre, ¿no? Así también hay gente que piensa, que aceptan que había algo antes diferente, porque sabemos obvio que lo había, pero dicen, bueno, pero ya estamos en la cúspide del desarrollo humano y ya no habrá otra cosa. Habría pequeños ajustes por ahí y por allá, pero básicamente va a ser lo mismo para siempre. Entonces las otras formas de pensar eran formas subdesarrolladas, ¿no? Si la gente no entendía, si la gente tenía estas ideas raras como ciertas religiones antiguas, que el ser humano es parte íntegro de la naturaleza, por ejemplo, esas son cosas de los primitivos, ¿no? Ellos tenían estas cosas raras en la cabeza, pero nosotros los modernos, los civilizados, los avanzados, los que tenemos la ideología que va a ser de aquí para siempre, para toda la humanidad, que los próximos no sé cuántos años todo ya va a existir, ojalá. Entonces, ¿no? Entonces, aunque pueda reconocer la historicidad del capitalismo hacia el pasado, puedo no reconocerla hacia el futuro. Es una posición muy común hoy en día. Entonces, ahí otra vez no entiendo el problema, ¿no? Porque es algo, porque entonces ya para nosotros ya sería algo incambiable, ¿no? Sería algo que como cuento de historia diferente era, pero hoy en día ya es lo único que hay. Entonces, ese es el problema de esta concepción de la división de cuerpo y alma para nosotros, y lo interesante es que de alguna manera es más radical para los no creyentes, para los creyentes, de alguna manera pasa algo muy raro ahí. Y esta idea también la tiene un poco, creo, Bolívar, y la retoma de alguna manera y desarrolla a su manera de la teoría crítica de Marx, de Benjamin. No pasa algo que el cristianismo no solamente se culturaliza, ¿no? Y se mete en la ideología de todos, incluyendo los no religiosos. Eso es algo que pasa, pero aparte de eso pasa algo todavía peor. De alguna manera, los religiosos, por lo menos, si no son totalmente fanatizados, saben que creen en una religión y saben que existe otra religión. Por lo menos en otros tiempos la había. Y saben, si están más o menos informados, que en otro país la gente cree en otro Dios, etc., ¿no? Los religiosos, si tienen cierta apertura, y creo muchos sí la tienen, aunque sea mínima, aunque digan a lo mejor que la otra religión es equivocada, por lo menos saben que sí existe. Aunque a lo mejor creen en otro Dios que en verdad deberían no creer en él. Pero por lo menos saben que hay millones de personas que creen en otro Dios. Esto ya no es, ni siquiera hoy en día tenemos esto. No, ya en la época donde las religiones pedían mucha fuerza, de alguna manera, y no lo digo por una añoranza, ¿no? De la época del feudalismo, por nada, pero de todos modos hay que ver, y Marx también dice algo en ese sentido, de alguna manera el fetichismo de la mercancía es el fetiche más aplastante de todos que había en la historia humana. Nunca había un fetiche tan aplastante, tan difícil de entender que es un fetiche, ¿no? De ver que es una construcción ideológica. ¿No? Ni cualquier salvaje que había antes en la historia humana sabía más de su realidad social, sabía más que esto en el fondo sí es algo que él allá hizo con su vecino, que nosotros mismos sabemos que la mercancía fue hecha por nosotros mismos y se ha producido cada día. En ese sentido, todas esas contradicciones de alma y cuerpo, de alguna manera, ¿cómo decirlo? De alguna manera somos más radicales en esta creencia de la división dualista del mundo en valor y valor de uso que los religiosos han sido en la división del mundo en alma y cuerpo. De alguna manera estamos peor. De alguna manera somos más religiosos que ellos, ¿no? Justo al superar las religiones, ¿no? Esto pasa algo muy extraño y entonces también se puede interpretar como una crítica o lo que llama después la Escuela de Frankfurt a la dialéctica de la ilustración. En el fondo de la dialéctica de la ilustración ya la entiende Marx, aunque no la desarrolla con la misma amplitud y claridad así tan detenida, porque no tiene los elementos históricos todavía para ello, como lo hacen después Horkheimer y Adorno, ¿no? Este libro de Dialéctica de la Ilustración ha sido muy importante también para Bolívar Echeverría. Entonces, pero en el fondo lo que ellos hacen ya está en Marx, ¿no? Que dicen la ilustración es dialéctica en el sentido que por un lado sí nos hace ver mejor la realidad, sí nos da herramientas que antes no existían, ¿no? El concepto moderno y todo eso, la ciencia moderna, todo eso es innegable, ¿no? Son aportaciones impresionantes y no tendría sentido negarlas, pero a la vez hay un movimiento contradictorio, ¿no?
directamente opuesto, que nos aleja cada vez más del entendimiento de las cosas, ¿no? Y nos hace cada vez más creer otra vez en este dualismo, bueno, en todos los dualismos que tenemos en nuestras cabezas, pero uno de los básicos es este de cuerpo y alma, ¿no? Entonces, y esto sí hace también, en la acción política esto va a ser muy importante, ¿no? Porque si no me doy cuenta que mi cuerpo sí está ahí, ¿no? Que mi cuerpo es una presencia física que se puede imponer, ¿no? Entonces ya soy totalmente incapaz de cualquier intervención política, porque la intervención política se hace con el cuerpo. Claro, uso la cabeza, por supuesto, ¿no? Pero si no está vinculado con la intervención física, en general no pasa nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta división en alma y cuerpo es muy importante para tener estable el sistema social, ¿no? Es central, pero sí, ahorita lo dije así muy general, ya entra realmente en detalle a la cosa es muy difícil por lo que mencioné muy al inicio, porque en el fondo, otra vez, en el fondo, los conceptos mismos de naturaleza y sociedad, como dos conceptos separados, ya es un error. Si tuviéramos una teoría realmente mejor, la mejor teoría, no deberíamos hablar ni de naturaleza y tampoco de sociedad, ¿no? Lukács intenta esto un poco, esto cuando habla del sujeto-objeto, ¿no? Que es una locura de alguna manera, ¿no? Decir, Lukács trata de superar el dualismo, pero si esto realmente funciona tan fácilmente es otra pregunta, ¿no? Hay varios intentos, ¿no? En el marxismo no dogmático de superar o resolver este problema, pero otra vez es un problema no solamente teórico, ¿no? Como a la vez es lo que vivimos cada día. De alguna manera sí nos acercamos a la locura si realmente empezamos a pensar esto como no dividido, ¿no? Y eso es un problema. El otro problema es también podemos caer en una ideología muy retrógrada, reaccionaria incluso, ¿no? Porque los reaccionarios también dirían que el cuerpo por supuesto domina todo, ¿no? Por supuesto no es lo mismo ser un negro en Estados Unidos, por ejemplo, o en otro país que un blanco, ¿no? Entonces, esto del cuerpo, no hay una interpretación, claro, diferente, por supuesto, pero que está en unidad con lo otro, que domina todo, también a su manera es muy diferente, pero a primera vista se puede parecer, lo tiene también la extrema derecha, ¿no? Y eso es justo la fuerza de los filósofos ilustrados y digamos, de los idealistas, que ellos dicen, espérense, si ustedes empiezan a argumentar de tal manera se acercan mucho a la extrema derecha, y tienen de alguna manera razón, aunque solo a primera vista, ¿no? En el fondo, por supuesto, es algo totalmente opuesto y mucho más lejos de la ideología de la extrema derecha que los mismos ilustrados. Pero a primera vista el argumento se parece, ¿no? Y esto ha pasado una u otra vez, ¿no? Que en Alemania ha pasado esto varias veces, y incluso de esos grupos del 68 que mencioné, muy radicales, que estaban en contra también de esa división de cuerpo y alma, varios de ellos acabaron con la extrema derecha. Y no digo que es un automatismo, ¿no? Pero sí hay un problema ahí, ¿no? Cuando uno empieza a criticar esa división y decía, pero porque en el 68 alemán para resolver eso lo que apostaban mucho era la sexualidad liberada, ¿no? Entonces apostaban mucho a eso y la liberada y naturaleza, luego vino todos los bosques y los venaditos y todo eso. Entonces, y luego se cometió esto en el Partido Verde, ¿no? Muchos de los del Partido Verde que lo fundaron son del 68 alemán, Rudi Dutschke mismo participó ahí un poco, y de repente se mezcló con este grupo, un grupo de gente de extrema derecha que vino también del movimiento de la protección del bosque alemán, ¿no? Que dijeron, el bosque alemán está en peligro porque vienen tantos turcos, ¿no? Y comen tanta comida, etcétera, construyen tantas casas en Alemania que tenemos que quitar el bosque, hay que defender el bosque alemán en contra de los turcos, de los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto hay mucho en Heidegger, digo, claro, no de esta manera tan simplona como la extrema derecha, pero algo de eso en Heidegger. Esta autenticidad que siempre está en peligro, que tiene que ver también con lo natural, con lo verde, con lo sabroso, con la selva negra, todo eso. Entonces, que viene desde abajo, no del